Muy bien, en el mano a mano de hoy vamos a hablar con un periodista que tiene más de 40 años de trayectoria, que durante mucho tiempo ha ocupado las mañanas más influyentes de la comunicación en la Argentina, de la radio. Vamos a hablar de periodismo, vamos a hablar de medios, vamos a hablar de política con Marcelo Longobardi. Bienvenido a Gelatina. Hola Pedro, gracias. Un placer estar acá. ¿Cómo andás? Muy bien, muy honrado. Bien, me alegra mucho. Yo también. Y muy impresionado de este lugar. Bueno. Espectacular. Qué bueno. Te felicito. Llegaste a nuestra etapa gloriosa, la verdad. Veníamos de un garage que es una etapa que también valoramos mucho. Quiero arrancar justamente hablando de esto, de plataformas digitales, porque hay una intuición que te llevó a armar un canal de YouTube, y no solamente un canal, sino que se nota que hay también un proyecto, que editás, que subís los reels. A nosotros nos guía una intuición similar. Ayer estuvo Milei 4 horas en un canal de streaming. 4 horas 40. 4 horas 40 para ser preciso. ¿Qué ves que está pasando acá? Bueno, en mi caso pasaron muchas cosas. Si me permitiste lo resumo. Yo venía con intención de hacer un cambio en mi carrera desde mi última época en Radio Mitre, ¿no? Yo llevaba ahí 21 años de Radio de la Mañana consecutivos sin parar nunca, y liderando las mañanas durante 21 años sin haber perdido un solo mes. Pero estaba agotado, ¿no? Hastiado. ¿Okay? Bueno. Un horario jodido también, ¿no? No por el horario, porque yo soy un tipo disciplinado, pero estaba muy cansado de la rutina, ¿no? De todos los días lo mismo, ¿viste? Que yo ya me había cansado. ¿Pero aburrido? ¿Estabas aburrido? Sí, me había aburrido. Y me quise forzar a mí mismo a hacer un cambio, ¿no? Y eso es una cosa muy arriesgada, porque bueno, yo soy bastante más grande que vos, y hacer un cambio a los 50 y pico, 60 años es jodido, ¿no? Porque se supone que a esa época uno ya tiene que empezar a retirarse y en pasarla bien y lo que sea, y yo estaba muy lejos de eso, ¿no? Y entonces eso me llevó a CNN en Estados Unidos. Yo venía trabajando para CNN hacía varios años. Ahí colapsó CNN. Al poco tiempo que yo me fui a vivir a Estados Unidos, fue un colapso espantoso. Yo lo viví de adentro. Nunca había algo igual, ¿no? Una cosa espantosa. Y al mismo tiempo me volví, con el paso del tiempo, una especie de electrón medio suelto en el sistema, digamos, clásico, periodístico, político de la Argentina, ¿no? Es como que me parece que me volví un problema, ¿no? Entonces me terminaron echando de Radio Rivadavia, ¿no? Pues cuando CNN colapsa y yo me voy, yo no tenía trabajo y yo no tengo forma de vivir sin trabajar. Puedo hacerlo, pero un tiempo, un año, ponele. Bueno, yo no gané mucha guita en mi trabajo. Entonces acepté volver a lo que me había hastiado, que era la radio a la mañana, ¿no es cierto? Porque no tenía mucha alternativa. Y esa experiencia terminó muy mal también, porque yo no tenía mucha onda con el dueño de la radio, ni tenía mucha onda con la radio, ahora lo puedo decir con libertad. Y hubo mucha intervención del gobierno creo que el presidente se irritaba mucho con mis comentarios. Y un día que hice una nota a Hugo El Conadamón sobre un tema bastante opaco de un tipo llamado Vázquez, que es el titular de ARCA, de la AFIP, donde Hugo contó en esa nota un lunes a la mañana. El artículo había salido en el portal de La Nación, pero no en el diario, ¿no? Y entonces yo lo entrevisté a Hugo y al día siguiente me echaron, ¿no? Hugo contó la historia de este hombre Vázquez, un tipo de la AFIP, al mismo tiempo de evasor, el jefe de la AFIP puesto por Milei, ¿no? Que naturalmente no lo puso para aumentar la recaudación, sino para perseguir personas, ¿no es cierto? Si no pones ese tipo en la AFIP. Entonces, al día siguiente me echaron, ¿no? Yo creo que ahí metimos el dedo en una llaga complicada y salí volado en un minuto. Por lo tanto, acá se mezclaron varias cosas, ¿no? Un poco tumultuoso y volcánico interés en hacer un cambio en mi carrera, que salió más o menos bien o más o menos mal, y el hecho de que el sistema clásico me debe mirar como una especie de bicho raro, un poco fuera de control, ¿no? Me he vuelto un poco medio más incontrolable que antes y un poco más rebelde por ahí, de grande.
Dicen que es al revés, ¿no? Que uno es más rebelde de joven y que a medida que va creciendo, ¿viste ese famoso dicho que uno sube el caballo? Sí. Bueno, pero a mí yo me fui acentuando algunos rasgos con el paso del tiempo. Entonces, obviamente que terminé en YouTube, que era algo que yo quería hacer desde hacía mucho tiempo, y había hecho unas pruebas medio fallidas, había hecho unos experimentos, digamos, a ver qué pasaba, y hasta que finalmente no tuve más remedio que hacerlo. Encantado la vida, estoy muy feliz. Qué bien. Muy, pero muy. Qué bien. Marcelo, me da un poco de pudor decir esto. Me siento un atrevido, pero más atrevidos son en el control. Me piden que te acerques un poco al micrófono. Sí, claro, fíjate lo irrespetuoso de mi parte. Perdóname, mil disculpas. Te escuché decir que sos un periodista de los puntos de vista, que te interesan las discusiones. Sí. A nosotros la verdad que también. Y me interesaba charlar con vos sobre cómo pensás que está alterada, afectada, intervenida la discusión pública cuando se subordina a los algoritmos, que medio que no nos queda otra, o a la dirigencia no le queda otra, y al periodismo un poco tampoco, pero también es como es un camino peligroso, ¿no? Claro. ¿Cómo lo pensás? Si me permitiste, voy a ir un poquito antes de los algoritmos, Dale. para tratar de entender lo que está pasando. Yo no soy un experto en medios, ¿no? Yo soy un periodista que mira las noticias, creo que sé hacer reportajes, creo que sé entender lo que está pasando en Argentina y en el mundo, y no mucho más que eso. Y estoy mucho más interesado en preguntar que responder, ¿no es cierto? Pero bueno, voy a intentar darte una perspectiva de lo que está pasando, porque lo que está viendo es una crisis muy dramática de los medios tradicionales. Yo lo vengo viendo eso hace muchos años. Vos pensás que yo empecé con Alejandro Romay, ¿no? En Canal 9, con Mario Pergolini. Yo iba a las 11 y era a las 12, ¿ok? Estamos hablando de los años, principios de los 90, ¿no? Y que mi inventor en la radio fue un tipo gigantesco llamado Fernando Marín, ¿no? O sea, yo vengo de ahí, ¿no? Y si lo comparo con lo que veo ahora, esto es una tragedia, ¿no? Entonces acá lo que pasó fue que, en primer lugar, la política comenzó a intervenir de manera muy definitiva en los medios. Eso pasó en la Argentina con los Kirchner, pasó en Brasil con Bolsonaro, pasó en Estados Unidos con Trump. O sea, la política empujó a los medios a la discusión política, argumentando que los medios eran parte de que los intereses creados, que Mañeto, que Mongo, que no sé qué. Total que los medios se encontraron de repente involucrados en una discusión que no les pertenecía, ¿no? Que es la política. De ahí nace el periodismo militante, que es otra tragedia, ¿no es cierto? Hoy está lleno, ¿no? Por todas partes. Hoy los que no somos militantes somos una excepción, ¿no? A eso se le agregan las redes sociales, ¿no? Y las burbujas que crean los algoritmos, que acentúan un problema dramático, y creo que es el problema central, que son los sesgos. O sea, el hecho de que una persona pone tal canal, o el otro canal, o tal radio, o tal otra radio, porque quiere reconfirmar sus puntos de vista. Por ejemplo, mucha gente debe pensar, ¿qué carajo estoy haciendo yo acá? ¿No? ¿O no? Seguramente, y hay mucha gente que lo valora también, que lo valora, que nosotros te invitemos y que vos vengas y que podamos conversar. Bueno, hay de todo. Vos pensás que mucha gente que me tiene a mí, yo odio los encasillamientos, ¿no? Pero que a mí me tiene en un determinado sesgo, de decir, ¿qué corno hace este pibe con Pedro Rosenblatt? Bueno, pero pasa eso. Sí, obvio, a mí también me putean por invitar a Marcelo Longobardo. Claro, bueno, ok. Me pasó una vuelta, lo conté hoy en mi canal, una vuelta lo entrevisto en CNN, a Pablito Lescano, sí. ¿no? Un reportaje maravilloso fue, ¿no? Donde él termina siendo el jefe de Damas Gratis, tocando para Elisa en el piano, sí. ¿no? Una cosa deliciosa. Entonces al día siguiente tenía cientos de mensajes en CNN a las puteadas, bajo el argumento de cómo podía ser que yo, que me encantaba la ópera, entrevistara a semejante personaje, ¿no? Y yo decía, mierda, ¿cómo la gente puede ser tan binaria? ¿No es cierto? Bueno, dicho esto, tenemos un problema con la política que empuja a los medios al centro del debate público. Los medios publican las noticias que le convienen a los medios, no las cosas que ocurren, ¿no es cierto? Segundo, nace el periodismo militante. Tercero, aparecen los sesgos de confirmación. Yo te escucho, te dejo de escuchar de acuerdo a mis creencias. Y si yo soy, no sé, fanático mileísta, y vos me decís que Milei metió la pata con la criptomoneda, yo no te quiero ni escuchar, porque sos un mentiroso y estás operando, ¿ok? A la inversa, si yo soy kirchnerista y vos me mostrás
la foto, el video de la nata con la guita en la rosadita, yo te digo que sos un operador de Magneto. Tremendo eso, los sesgos son tremendos. En el medio aparece un problema adicional, que es el tema de lo verosímil contra lo verdadero, que es otro drama, ¿no? Porque lo verosímil es mucho más divertido que lo verdadero, ¿no? Entonces, ¿cómo competimos los periodistas tradicionales contra algo que es verosímil, pero no verdadero, ¿no es cierto? Por ejemplo, el gobierno de Milei y sus panelistas sugieren todos los días que es inminente un golpe de Estado contra Milei. Sí. Ok. Y no hay ninguna posibilidad de que pase eso, ¿no? A lo sumo habrá 4 tipos, 5 marginales, ¿entendés? Que lo desean. Que lo desean, o que lo imaginan, o que lo promueven, ¿no es cierto? Pero eso no es posible, ¿no es cierto? Bueno, entonces, claro, ¿cómo competís contra eso? ¿Entendés? Entonces, si hay mucha gente que tiene el sesgo de creer que efectivamente viene un golpe de Estado contra Milei, y yo no lo digo, te dicen, vos sos cómplice, ponele. Entonces, esto es un gran quilombo. A esto sumarle los algoritmos, ¿no? Que es donde vos querías llegar, que nos encierran, ¿no? En burbujas vinculadas con los sesgos, ¿no? Entonces yo abro mi YouTube, me van a aparecer las cosas que me interesan. Yo engaño a mi algoritmo, ¿no? Y trato de confundirlo para enloquecerlo. Y es muy divertido hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo abro mi YouTube, ahora te puedo mostrar en el teléfono, me van a aparecer todas las cosas que me interesan a mí, ¿no es cierto? Ahora vas a aparecer vos, probablemente, porque estuve mirando tus reportajes, ¿no es cierto? Sobre todo el de Fantino, que me pareció muy interesante. Entonces, claro, yo abro mis cosos y me aparecen las cosas que me importan a mí. Los mejores tiros de Tiger Woods, qué sé yo, no sé, la última conferencia de Vargas Llosa, los programas de Jaime Bailey, no sé, la cosa que yo sigo, ¿no es cierto? Y así estamos todos encerrados. Y agregarle esto un problema adicional con los medios tradicionales, que con algunas excepciones están cayendo en manos de fondos de inversión que están haciendo cualquier cosa. Entonces, a este declive de los medios tradicionales, y yo lo acabo de ver esto después de vivir en Estados Unidos varios años, los medios tradicionales están cayendo en manos de fondos de inversión. Esto ha pasado con el País de Madrid en España, ha pasado que está en manos de Amber, que es un fondo que compra futbolistas. Entonces, ¿qué hacen los tipos? Y lo echan a Cebrián, ¿entendés? Univision no es más de la familia Azcárraga, es de fondo de inversión. ¿Qué hace? Lo echan a Jorge Ramos, el periodista más importante de habla hispana en la historia de Estados Unidos. CNN en manos de un fondo de inversión de unos tipos trampistas, ¿entendés? Que hicieron un desastre con CNN. Y así los medios están cayendo en manos de compañías que no tienen ningún interés en las noticias, ni en los diálogos, ni en los reportajes, ni en la información, ni nada. Mira el caso del Washington Post, por ejemplo. Es uno de los más dramáticos. Washington Post es un diario, como sabrás, legendario en Estados Unidos, que estuvo en manos siempre de una familia de apellido Graham. La señora Catherine Graham era su dueña durante años. Y un día se lo vendieron a Jeff Bezos, ¿no es cierto? Bueno, se están yendo hasta los humoristas. Vos imaginate si hoy, por ejemplo, aparece un periodista y le dice al dueño, a Bezos, mire, tenemos los papeles del Pentágono para publicar. O un nuevo caso Watergate. ¿Jeff Bezos lo publica o no? No, no lo publica. No lo publica. O sea, no hay más una señora Graham y un señor Ben Bradley que banca a sus periodistas cuando se tiene una investigación verificada y que puede cambiar la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Eso se terminó. Entonces, este es el contexto que yo veo, que es mucho más complejo que de los algoritmos, ¿no? Entonces, claro, en muchos casos, como el mío, yo lo vi en Estados Unidos, ¿no? El mío, el de Jaime Bailey, el de Patricia Gianiot, probablemente el de Jorge Ramos, el de Daniel Coronel, que yo, todos a YouTube. Chao, ¿entendés? Está pasando. Obvio. Está pasando. Y va a seguir pasando. Y sos nostálgico, Marcelo, porque yo soy un histórico oyente de Radio Mitre. Sí. Incluso en las épocas de la grieta más profunda mediática del kirchnerismo, yo a la mañana te escuchaba y escuchaba a Rolo Villar y no podía creer y todavía no entiendo y no quiero que me cuentes si se le ocurría en el momento, si se los preparaba antes, pero no lo quiero saber. Y siento que había un orden, ¿no? Había un orden que hoy ya no está, con sus defectos, por supuesto, con sus falencias, pero había un orden y hoy hay un caos que no sé muy bien hacia dónde va. Y quería preguntarte si sos nostálgico de esa época, más allá de tu trabajo en Radio Mitre, una cuestión un poco más establecida, en donde teníamos claro, bueno, esto que vos decís, ¿no? Bueno, este medio
tiene esta línea editorial, este gobierno tiene esta inclinación política, se putean, ¿no? Te puteábamos, que criticabas al gobierno, etcétera. Hoy eso ya no está y un poco lo extraño. Quizás extraño tener 20 años y pienso que extraño escucharte a la mañana en Radio Mitre, pero ¿cómo recordás eso? No, mira, a ver, no, nostalgia no tengo. Bien. Yo tomé la decisión de irme, ¿no? Y vos sabés que cuando uno toma una decisión semejante te da un poco de vértigo. Pues yo estaba cómodo, ¿no? A ver, yo estaba en una posición de confort total, ¿no? Lideraba la mañana desde hacía 21 años, tenía un salario razonable, un buen equipo de trabajo, no tenía ninguna amenaza en el corto o mediano plazo. Las radios me contaban que deponían poner figuras relevantes a la mañana porque no tenían forma de ganarnos. Yo había hecho creo que hice una gran contribución, una enorme contribución a una radio que estaba muy complicada como era Mitre. Nosotros en la 10 la habíamos ganado a Mitre durante 15 años y no le dejamos ganar una semana, ¿no es cierto? Y cuando yo llegué a Mitre, Mitre venía de una crisis, habían cambiado muchos conductores, y yo creo que hice una gran contribución, en parte con la nata, para armar una radio. Yo había aprendido eso de Radio 10, ¿sabes? Con independencia de que uno podía coincidir o no con las líneas de Radio 10 o con sus dueños y lo que sea, Radio 10 fue una gran creación, ¿no? Como formato de radio, ¿no? Fue una gran creación de Daniel Haddad. Y yo había aprendido mucho ahí, ¿no? Y todo lo que me pareció que me gustaba, lo llevé a Mitre, ¿no? Y creo que es una gran contribución a que esa radio siga aún siendo una radio líder. Y a ver, yo tengo un gran maestro que se llama Claudio Escribano, ¿no? Que me dice, Longobardi, no se queje todo el día, ¿no? Pero yo me fui un poco molesto también de Mitre, porque los medios tienen un ambiente jodido. Bueno, yo vi tu reportaje con Fantino, ¿no? Del otro día. No sé cuándo fue, pero lo vi. Sí, hace 2, 3 semanas. Sí, lo vi hace 3 días. Bien. Eso es lo grandioso del streaming, ¿no? Y un poco me pasó a mí también lo que él contó acá, digamos, de un momento que te hartás, ¿no? Yo estaba harto de mi jefe, qué sé yo. Estaba harto de una cierta falta de valoración. Yo había hecho un esfuerzo descomunal, profesional y personal, ¿no es cierto?, para no faltar un puto día, ¿no? Una vez llegué tarde cuando me quedé dormido, en 21 años. Y una vez llegué tarde porque se inundó la Panamericana el día de la inundación de La Plata. Pero yo ni faltaba, fui a laburar enfermo. Yo fui a laburar el día que se murió mi vieja. ¿Vos podés creer? ¿Vos podés creer eso? Estar el compromiso que uno siente con un público masivo. Tremendo. Que llegas a hacer locuras, ¿no? Como esa, ¿no? Yo fui a laburar un rato después de la muerte de mi vieja. Después me arrepentí, por supuesto, ¿no? Pero sentís tanta presión del sistema, tanta presión, no solamente por el liderazgo, sino porque no te puedes enfermar, ¿no es cierto? Es espantoso. Yo no vi nunca ni a mis hijas ni a mis hijos irse al colegio. ¿Puedes creer? ¿Entendés? Cosa espantosa. Entonces un día me harté, un día me peleé con la nata y me hinché las pelotas y me fui. ¿Entendés? Yo, viste que uno acumula. Hay gente que es más dialoguista, yo qué sé. Yo tengo ese defecto, ¿no? Y un día. Junto, y un día se va toda la mierda. Bien. Eso me pasó. Bien. Y lo hice conscientemente. Por lo tanto, no tengo nostalgia, ¿no? Bien. Había un grado de influencia que tenían los medios masivos de comunicación que hoy parece estar mucho más atomizado y que cuando uno llega a las plataformas digitales, llega a YouTube, sabe que la audiencia masiva no la va a alcanzar. No, obvio. Uno pierde potencia, pierde poder, más allá de si sos nostálgico o no sos nostálgico. Ese grado de influencia. Yo nunca, jamás en mi vida, te lo juro por mis hijos, pensé en la palabra poder. Nunca. A ver, influencia es una derivación, pero tampoco lo pensé, nunca, ¿no? Yo nunca quise ser influyente, nunca quise tener poder, nunca tuve poder. Si lo tuve, nunca lo usé, porque nunca me di cuenta de tenerlo. Yo hago una cola en el aeropuerto, ¿ok? Como cualquier boludo, como vos, como yo, ¿entendés? Okay. O sea que yo poder no tengo. Si lo tuve, no me di cuenta, y si tuve influencia, espero haberlo usado bien. Pero jamás pensé en esos términos, ¿no? Yo siempre pensé en otros términos, en hacer un buen programa de radio, en hilar correctamente las noticias,
en informar como corresponde, en ser un buen entrevistador, en divertirme con Rolo Villar, yo qué sé, en crear sketch. Yo inventé mucho sketch en la radio, ¿no? Los famosos pases con la nata, ¿no? Durante 9 años era muy genial porque yo me imaginaba, todo improvisado, ¿no? O sea, nunca libreteamos un pase, nunca jamás. Sacando un par de veces que la nata traía algunos personajes que hacían experimentos conmigo y demás, siempre era todo improvisado. Entonces a mí se me ocurría una escena, ¿no? Y se me ocurría toda la película, ¿no? Y eso dependía, por ejemplo, de que la nata, que era como, era como Paul McCartney, ¿okay? Si la con la nata no era fácil, ¿no? Entonces yo iba al oído y le decía, Jorge, vos me tenés que decir que no. ¿A qué? Vos decís que no, porque de tu no depende el desarrollo del sketch, ¿okay? O de la situación que voy a inventar. Y la nata, vos sabés que me obedecía. Entonces decía, Jorge, tal cosa. No, ¿entendés? Por eso lo hice muchos años, porque lo aprendí en Radio 10 también, claro, ¿no? A cómo se inventaba una situación. Y después encontré, no sé, que la radio no fue muy amigable conmigo. Viste, los jefes de los medios son gente jodida, qué sé yo. Nada, así que no sé, me olvidé qué te estaba respondiendo. Perdóname. No, me estaba sobre el grado de influencia que tiene una persona que tiene el 40% del share de la radio todas las mañanas. Tuve 54. Claro. Bueno, ok. No, jamás pensé en eso. Antes de meterme en la política... Yo terminé la radio y me voy a mi casa, ¿ok? Yo no ando rosqueando, no te tomás cafecito. No tomo cafecito, no veo los eso. No hago eso, ¿no. Muy excepcionalmente, Bien. Bien. ¿no? Antes de meterme en la política, en Milei, en Trump y en cómo estás viendo el mundo y la Argentina, te quería preguntar por un periodista que destacás mucho, y que todos los que tenemos un interés en la política y nos apasiona la política, lo escuchamos todos los lunes, que es Carlos Pagni. Vos decís algo así como que está muy por encima del resto, que su capacidad de análisis es muy superior a la de los demás. ¿Dónde radica esa potencia que tiene él para vos, o por qué te interesa tanto escucharlo? Es una larga historia. Bueno, Carlos es profesor de historia, ¿no sabías eso? No sabía. Ok. ¿Antes de ser periodista? Sí. Profesor de historia. Lo descubre Julio Ramos siendo Carlos profesor de historia, ¿no? Y se dedica al periodismo impulsado por Julio Ramos, que era el dueño del ámbito financiero, en su condición de profesor de historia. Entonces él empieza a mirar la política de una manera muy distinta y tiene un sobrevuelo general que es algo extraordinario, o sea, es como si tuviera 2 cerebros, ¿no? Yo cuando él empezó Odisea y me dice que hacer un comentario de 45 minutos, dije, vos estás en pedo, le dije, vos estás loco, digo, cosa de 45 minutos en televisión, y yo me equivoqué, obviamente, ¿no? Okay. Así que no, tengo una gran admiración, tengo mucha amistad con él, naturalmente, y le tengo una gran admiración, y creo que es un tipo, es también una especie de, aunque está en La Nación, Carlos es una especie también de átomo suelto, ¿viste? Nunca sabés para dónde va a agarrar. ¿Sí? Es cualquier cosa menos obvio, ¿no? Es impredecible. Es totalmente impredecible, claro. ¿no? Y está muy bien eso, claro. ¿no? ¿Es impredecible Milei también? No, Milei es completamente predecible. Es predecible. Totalmente, sí. Dijiste, es hijo de su época. Claro. ¿Qué tiene esta época que hace surgir un líder como Milei? Bueno, es un concepto que inventó hegeliano, ¿no? Un hijo de su tiempo, ¿no? Hay varias explicaciones del porqué de Javier Milei. Algunas son obvias, ¿no? En Argentina, como pasó en Chile, como pasó en Colombia, como pasó en Estados Unidos, como pasó en Perú, se derrumbó un sistema que en la Argentina estuvo organizado. Pero la política se organiza siempre alrededor de elementos, ¿no? De conflictos, de acuerdos, de desacuerdos, de valores, de figuras. La política se organizó en la Argentina del 2003 al 2023, o sea, 20 años, alrededor del conflicto Kirchner-Macri. Pongámoslo así. Sí. El final de Macri y el gobierno de Fernández derrumbaron ese conflicto y por lo tanto ese modelo, esa organización. Y ahí podía haber surgido cualquiera, como pasó en Chile, o como pasó en Colombia, o como pasó en Perú, que apareció un delirante con un sombrero, ¿no es cierto? Bueno,
O como pasó en Estados Unidos, ¿no? Con un tipo como Trump, que se ha vuelto un peligro para la humanidad en todos los planos, ¿no? Y creo que Milei, impulsado por Macri para perjudicar a Massa, e impulsado por Massa para perjudicar a Macri, un vivo, ¿entendés? Finalmente se quedó con el poder, como consecuencia de un derrumbe, ¿no es cierto? Pero creo que esa explicación es parte de la primera, pero no es suficiente para entender el fenómeno Milei, ¿no? Hay una segunda explicación que es una explicación que dio muy bien Carlos Pañi, hablando de Carlos, que es la ira, ¿no es cierto? Es decir, la gente está enojadísima, post pandemia. ¿Enojada contra qué? Contra todo, ¿no es cierto? Y entonces la política consiste, según Carlos, y yo comparto este punto de vista, aunque también me parece insuficiente, la política consiste en gestionar la ira, ¿no es cierto? O sea, se ha derrumbado un sistema, apareció la ira, y la política de hoy consiste justamente en gestionar, en operar, en gobernar la ira, ¿no es cierto? Y qué mejor que un irascible fuera de órbita como Milei para gobernar esa ira, ¿no es cierto? De gente que no acepta ningún nivel de autoridad de ningún tipo, ni de los jueces, ni de los periodistas, ni de los médicos, ni de nada. ¿Okay? Pero yo creo que hay algo más todavía, que es que hay, y se lo ve en gran parte del mundo, lo ves en Europa, lo ves en Estados Unidos, bueno, se ve claramente en Rusia y en China, digamos, lo ves con Trump, lo ves con Orbán, lo ves con Milei, la necesidad de líderes fuertísimos, ¿viste? La gente hoy está pidiendo, vamos a usar la palabra mano dura en términos generales, no en términos de seguridad. Autoridad. Autoridad brutal, ¿no es cierto? Es decir, el ejercicio brutal de la autoridad con independencia de cualquier violación a principios democráticos básicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, Trump tuvo una orden de la Corte para traer de vuelta a un tipo que mandaron a El Salvador por equivocación. En las deportaciones disparatadas de Trump, mandaron a un tipo, ahora me olvidé el nombre, lo comenté esta mañana, que lo mandaron por error. Pues imagínate que te manden por error un ciudadano salvadoreño, casado con una americana, con hijos americanos, vecino del estado de Maryland. Lo agarra la policía y lo mandan preso a las cárceles de Bukele en Ecuador, por equivocación. En El Salvador. En El Salvador. Sí. El tipo estaba en Maryland. Ok. Entonces la Corte Suprema le ordena a Trump que restituya al tipo a su casa. Y Trump le dice que no. Terrible. No importa. No importa. Y la gente lo aplaude. Porque el tipo pudo haber sido eventualmente un terrorista. ¿Quién sabe? ¿No es cierto? Entonces, me parece que hay que entre las explicaciones que son todas estas que yo te doy, creo que además está esta explicación del hijo de su tiempo, ¿no? De líderes muy radicalizados, muy ensimismados, muy ideologizados, un poco lunáticos, enojados con todo el mundo, conspiranoicos. Vos fíjate que la idea conspiranoica, yo conté pila de anécdotas que vi yo en Estados Unidos, de gente que vos decís, ¿cómo puede ser que este tipo crea en una conspiración que Hillary Clinton maneja el mundo con George Soros en un sótano de una pizzería en Washington, ¿no? Yo lo contesto en un programa con Andy Kuznetsov. Sí, lo escuché. Alucinante, ¿entendés? Y la gente lo cree, ¿no es cierto? Y por lo tanto, un líder que llega al poder sobre la base de teorías conspirativas, ¿entendés? Bueno, esto es el clima de época, ¿no es cierto? Claro. Peligrosísimo, porque por supuesto hay un declive de los valores democráticos. Te escuché decir también que durante mucho tiempo abrazaste las ideas Milei o te sentiste cerca de las ideas Milei. Jamás. ¿No? De la libertad. Es obvio. De la libertad. Y que hoy te parece un lunático, creo que fue la palabra que usaste. Nunca me pareció otra cosa. Yo no cambié de opinión sobre Milei. ¿No? La primera vez que hablé de Milei fue en un reportaje que me hizo Fontevecchia para Perfil hace varios años. Y me dijo, ¿qué opina de Milei? Que es un lunático. No era presidente ni nada. Faltaban 2 años para su presidencia, 1 año y medio. Y Jorge me decía, ¿cómo puede ser que vos pienses que es un lunático? Vos estás criado en las ideas del liberalismo económico. A eso me refería. Pero eso no es liberalismo económico, eso es cualquier cosa, ¿no? ¿Milei no es liberalismo económico? No. A ver, no hay tal cosa como liberalismo económico en un contexto, no te diría no democrático, porque no estamos en ese nivel, pero con tensiones democráticas. El desarrollo
a ver, con el paso del tiempo también aprendí. Yo después te voy a contar, mi conexión con las ideas liberales es completamente casual, ¿no? Porque yo soy un autodidacta. Entonces, un día me tenía que comprar un libro, ¿no es cierto? Entonces, el único que podía comprar era un libro de von Mises. Yo tenía 15 años. Bueno, si hubiera comprado un libro de Marx... Por ahí Viajero en el tiempo mata una mosca, Marcelo Longobardi. Bueno, sí, viste que la vida es una casualidad, ¿no es cierto? Bueno, ok. Entonces... Marcelo Longobardi te hubiera dicho. Entonces, a ver, yo creo que el desarrollo de los países es el resultado de una combinación de elementos y no de una ideología determinada. Y esos elementos son, uno y principal, la democracia, que es un fenómeno que hoy está bajo un gran cuestionamiento a nivel mundial, e inclusive hasta Cristina Kirchner ha hecho cuestionamientos respecto a la democracia cuando dijo que su modelo era China, ¿no es cierto? ¿No ven que China es un modelo espectacular de crecimiento cuando sacó millones de gente de la pobreza? Pero claro, es un modelo autoritario. Ahí nadie elige, ahí no se puede ni hablar. Esto no existiría en China, ¿ok? Bueno. Porque uno de los dos estaría preso, o vos o yo. Okay. Entonces yo creo que el desarrollo es una combinación de valores democráticos y de reglas jurídicas respetadas por la sociedad con ciertos niveles de capitalismo moderno. Un poquito más, un poquito menos, ¿no es cierto? Vos pensá en la España de Felipe González, por ejemplo, ¿no es cierto? Que era un socialista. O pensá en, qué sé yo, en Portugal. O pensá en Keir Starmer hoy en Inglaterra, que son tipos que vienen del socialismo. Y son tan capitalistas como Milei, ¿no es cierto? Es más, Starmer está llevando a cabo un ajuste de las cuentas públicas en Gran Bretaña, no tiene más remedio, y es un tipo que viene del Partido Laborista. Así que ya me parece que todo eso es una discusión anacrónica, claro, ¿no es cierto? Es decir, las cuestiones fiscales y demás son cuestiones completamente anacrónicas. Entonces yo creo que a Milei es como que en este concepto tan básico que te trato de describir, le falta una pata, ¿no es cierto? Y a la Argentina siempre le falta una pata, ¿no es cierto? Con Macri pasó la inversa, ¿no? Macri tenía una inclinación más democrática, más abierta y más amigable, y le faltó audacia económica para matar los problemas. Ahí me interesa meterme, porque señalaste que la discusión kirchnerismo-antikirchnerismo o Kirchner-Macri se agotó después de dos gobiernos fracasados, ¿no? Que fueron el de Macri y el de Alberto Fernández. Coincido. Milei asegura que esta vez es distinto, que no le va a pasar lo mismo que a Macri porque hay diferencias sustanciales. ¿Cuáles son las diferencias sustanciales que encontrás entre uno y otro? ¿Entre Macri y Milei? Sí. Uf. Me adelanto un segundo antes me voy un poquito más adelante en la respuesta y después vuelvo a este punto. Dale. A Milei le va a ir bien si dentro de 5 gobiernos a Argentina le va bien. ¿Okay? O sea, si Milei consigue que en Argentina exista una alternancia en el poder más o menos razonable entre alternativas no dramáticamente contrapuestas, ¿no es cierto? Uruguay, ¿no es cierto? Que me parece el ejemplo más extraordinario de América Latina, ¿no es cierto? En Uruguay no importa si gobierna Tabaré Vázquez, a quien conocí muchísimo, de un tipo de izquierda, o Julio María Sanguinetti, a quien conozco aún más, y de un tipo de centro derecha. Finalmente, matices, ¿no? Los países se desarrollan cuando la alternancia consiste básicamente en matices, ¿no? Y los matices empezaron a desaparecer. Hoy son todos extremos, ¿no? El kirchnerismo fue un extremo, Trump es un extremo, Milei es un extremo, y hay muchos extremos, ¿no? En Europa hay extremos, Orbán, por ejemplo, es peligrosísimo, y después ha habido alianzas en Francia, por ejemplo, para impedir los extremos, y alianzas muy interesantes, en Francia, por ejemplo, entre la izquierda y el centro, en Brasil, para evitar la vuelta de Bolsonaro, entre Lula y la centro-derecha, ¿no es cierto?, etcétera. Macri y Milei son personajes cuyas biografías son dramáticamente contrapuestas, y en estos casos las biografías explican mucho del comportamiento político. Cuanto menos profesional es un político, más cuentan sus factores personales. Es decir, ¿vos te acordás mucho de los factores personales de Alfonsín o de Menem? No, claro. Ok. Sí, en la construcción de un político siempre hay cuestiones personales, en alguna medida, no en toda la medida. Claro, ¿no es claro. No vemos a su niño interior permanentemente. Permanentemente, ¿no es cierto? Vos supiste mucho de la vida personal de François Mitterrand, vean, sí, después al final, de François Mitterrand, o de Charles de Gaulle, o de Winston Churchill, qué sé yo.
No. Sí, después con los documentales y las historias post-mortem. Líderes políticos con independencia de sus cuestiones personales. El caso de Macri, que lo conozco muy de cerca, la vida política de Macri es un tema biográfico personal. A Mauricio le faltaba un cuadro en su biblioteca de diplomas, ¿no es cierto? Le faltaba ser presidente, ¿no? Fue capo del Citibank, después trabajó con su padre, después se peleó con su padre, se rompió con el padre, fue presidente de Boca, después fue gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, después fue presidente, le faltaba el de presidente. O sea que me parece que la carrera política de Macri tiene un impulso, un motor de carácter personal, ¿no? Y creo que eso le obturó muchas decisiones, ¿no? Un tipo con demasiado estómago, ¿no? La política siempre tiene algo de sórdido, ¿viste? De inescrupuloso, ¿no? Y Macri tenía tirria por los acuerdos, por los consensos, y a mí eso sí me pareció una gran equivocación, ¿no es cierto? Yo discutí mucho con él en privado, ¿no? Que es un dilema para un periodista, porque a mí me pasó, yo lo conté muchas veces, porque esto es verdad, de encontrarme con un amigo presidente, es un quilombo eso, ¿entendés? Yo lo traté como si fuera un enemigo, ¿no? Y él nunca lo toleró, ¿no? No un enemigo, pero como cualquier otro presidente, es decir, yo tengo la mente abierta, tengo un espíritu crítico, y me importa un corno si es Macri o es Cristina. Pero él nunca pudo tolerar eso, ¿no? Así que tuvimos muchos conflictos personales como consecuencia de mi independencia de él respecto de la amistad personal que teníamos desde el año 85. Y aún hoy creo que Macri está muy motivado por cuestiones de carácter personal, claro, ¿no? Y me parece que Milei también, ¿no? Tiene mucho de personal, pero Milei está muy ideologizado, ¿no? Milei es como se siente como una especie de profeta, digamos. Ahora abandonó su comparación con Moisés. La está sustituyendo por una comparación permanente con Trump, ¿no? Bueno, está más cerca en el tiempo, por lo menos. Está como embobado con Trump, ¿no? Ahora hay que embobarse con ese tipo, ¿no? Que es un gángster. Soy un trampólogo. ¿Okay? Claro. Bueno, es un gángster, ¿no? Y Milei es mucho más audaz, ¿no? que Macri. Macri es mucho más cauto. Milei es un audaz total. Tiene menos que perder también, ¿no? No tiene nada que perder. Un tipo que toma muchos riesgos. De hecho, hoy es martes, ¿no? Estamos grabando un martes. Sí. Bueno, estamos en vivo un martes. Estamos en vivo un martes. La gente lo ve otro día. En años. Pero el viernes pasado, Milei llegó al acuerdo con el fondo con el agua acá. Un audaz, ¿no? El lunes hubiera habido un quilombo en la Argentina de no haber habido acuerdo con el fondo el viernes a la noche, ¿no es cierto? Es un tipo de una audacia. ¿Está mejor hoy el gobierno que la semana pasada? ¿O está más metido en un pozo del cual le va a costar salir después? No, creo que está mejor. ¿Fueron buenos los anuncios para vos? Yo creo que sí. Bien. Sí, a ver, no me parece el mejor de los mundos pedirle plata al Fondo Monetario, pero en la Argentina el viernes estaba sin reservas, o sea, íbamos a un quilombo, ¿no? Así que yo creo que lo que pasó fue, dentro de todo, mejor. Había un visible atraso cambiario, que el presidente no toleraba que el tema fuese mencionado, pero vos pensás que el tipo de cambio que quedó estable y que el gobierno aseguró con la tablita una especie de seguro de cambio que sirvió para hacer una timba de mucha gente que ganó guita a lo pavo. Eso no daba para más porque le costó al país un montón de reservas y en Argentina no entran dólares. Argentina tiene un mito, ¿viste? Hay un mito que viene de la época de, qué sé yo, de dónde. La última vez que pasó algo parecido a esto fue en la época de Menem. La cuestión de que vengan inversiones de afuera, ¿no? Y acá no viene nadie, ¿no es cierto? Después de Menem no viene nunca más nadie de afuera, ¿no es cierto? ¿Viste que todo se lo hace pensando cuando lleguen los dólares, que es inminente, que están por llegar a la Argentina unos inversores interesadísimos en enterrar sus innumerables recursos en la Argentina, ¿no es cierto? Y eso no pasa nunca, ¿viste? Bueno.
Pero viste que es así, ¿no? Sí, estamos esperando. Bueno, hay modelos que apuestan a eso, hay otros que no apuestan a la inversión, tanto a atraer inversiones, ¿no? Bueno, pero es como una especie de gran bobería argentina, ¿cierto? Sí, siempre los inversores extranjeros vienen fondo de inversión, digamos. Y se van, y así como vienen, se van. Y compran y venden bonos, digamos. Sí, ese es sí hay alguna inversión, por supuesto, en energía, que efectivamente la energía opera, pues es que los petroleros están acostumbrados a tratar con los talibanes, ¿no? Claro. Entonces, venir a Vaca Muerta les parece una papa, claro, digamos, ¿no? Claro. Che, Marcelo, el paso del tiempo hace que cambie tu lectura de lo que fueron los años del kirchnerismo. Y te agrego una postilla de esto, porque decías, bueno, el kirchnerismo fue un extremo. ¿No sentís que fue más extremo cómo se narró que cómo efectivamente ejerció la gestión política? No me cambió desde mi punto de vista, solo que entendí un poquito más la razón por la cual Néstor Kirchner llegó a la presidencia, que fueron razones también bastante raras, parecidas a las de Milei o a las de Macri. Pero mi visión del kirchnerismo no cambió. Yo estuve muy metido en esa discusión en la época. Mis años de máxima influencia, como decís vos, sí. fueron durante el kirchnerismo, ¿no? Y yo fui el primer crítico de Néstor Kirchner, del día 1. Cuando muchos de mis colegas que hoy se pasan el día criticando a los Kirchner, eran todos kirchneristas. Me acuerdo, ¿eh? Todos, ¿ok? Menos dos, Jorge Fontevecchia y yo, que fuimos los dos primeros críticos de Kirchner el día 1. ¿Okay? Y yo estuve con Kirchner tenía alguna vinculación, trataba de hablar conmigo y se conectaba de un modo u otro, siempre de manera muy violenta, ¿no? Yo vi cosas jodidas ahí, ¿no? Y yo te puedo asegurar, y espero que confíes en mí, que yo fui muy perseguido por los Kirchner, ¿no? Hay cosas que se han conocido y otras cosas que no. Pero Kirchner me quería eliminar del mapa, ¿no? Digamos, las presiones que había sobre Radio 10, sobre Daniel Haddad, sobre mí mismo. Con el tiempo se fueron extendiendo otros periodistas, pero el primero fui yo. Y ni te cuento con Cristina Kirchner, fue una cosa jodida eso, ¿no? Ella tenía conmigo, hizo comprar una radio para echarme. Es decir, fue una cosa... La 10 decís. Claro. No creo que haya sido la única razón por la cual se vendió la 10, pero sí fue una de las razones, ¿no? Que Haddad no me quería echar, ¿no? No me podía echar porque era un escándalo, ¿no? Él mismo lo contó, digamos, ¿no? No es un invento mío. Entonces, yo estuve muy adentro de esa discusión y fue una época muy complicada. No cambió mi visión. Yo creo que los Kirchner fueron... puedo entender que también, sobre todo Néstor Kirchner, fue un hijo de su tiempo. Vos fíjate que Milei es un hijo de su tiempo, Alfonsín fue un hijo de su tiempo, ¿no? En los 80, en una época en donde América Latina se democratizaba. Menem fue un hijo de su tiempo, con América Latina que se iba a buscar algún progreso económico con inversiones y privatizaciones y relaciones con Estados Unidos y demás. De la Rúa no fue hijo de nada. Macri no fue hijo de nada. Alberto Fernández tampoco, pero Néstor Kirchner sí. El clima de época de ese momento era el clima bolivariano, ¿no es cierto? Y creo que Alfonsín, Menem, Kirchner y Milei, los cuatro han surfeado perfectamente sus respectivos climas de época, ¿no? Así que yo entiendo de algún modo la llegada de Kirchner como parte de un clima de época, ¿no es cierto? El menemismo había terminado, obviamente, complicado, de la Rúa había terminado muy complicado, y se puede entender perfectamente las razones por las cuales finalmente la gente elige a un personaje así, ¿no? Creo que Kirchner tuvo 2 años bastante razonables. Hasta el 5, digamos. Hasta la Baña. Hasta que se fue la Baña. Hasta la Baña. Las grandes sociedades políticas en Argentina no duran, ¿no? Y una gran sociedad política fue la sociedad entre Kirchner y la Baña. Pero Argentina tiene muchas dificultades para gestionar los conflictos, ¿viste? Es decir, yo no los tengo, digamos, ¿no? Pero los argentinos tenemos problemas con los conflictos y todo es a matar o morir. Entonces, no sé, Kirchner entendió que debía reemplazar a Roberto Labaña por Felisa Micheli, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que un tipo de la envergadura política de Kirchner haya sustituido a Labaña
por Felisa Micheli. Míralo en perspectiva, ¿entendés? Es una cosa de locos. Bueno. Entonces, no, mi visión no cambió. No cambió. Lamento mucho que ya sean las 4 de la tarde No. y que tengamos que terminar. Te voy a volver a invitar, si no te molesta. Quieras, sí, claro. Quiero terminar con 2 preguntas. La primera es si sos optimista con respecto al futuro de la Argentina. No. Bien, perfecto. Chao, Marcelo. Nos vemos. Traje unos regalos. Sí, ya sé. No, a ver, pará. A ver, soy optimista. No, pero traje unos regalos. A ver, no soy optimista hasta tanto Argentina tenga una alternancia civilizada y democrática entre líderes políticos que puedan conversar, como en Chile, ¿no es cierto? O como en Uruguay. No me interesa el fenómeno Milei o el fenómeno Cristina. Me interesa el contexto, digamos, general de un país que tiene muchas dificultades para conversar y para hacer cosas juntos. Mientras tanto, no soy optimista. Dije que eran 2, se me acaba de ocurrir una nueva, pero ¿pensás que podés llegar a ser oficialista de algún gobierno? Nunca. Tampoco. No, ni en pedo. No. Tampoco. No está en mi naturaleza, digamos. No me saldría. Bien. Y la última, y esta sí. ¿Pensás que el peronismo puede llegar a tener la potencia que tuvo? A ver, esas cosas son imposibles de predecir. Hoy te diría que no. Hoy te diría que los números sugieren que no y que Cristina parece estar en un declive. Y se le levantó Kicillof, ¿cómo se dice? Se le Sublevó, reveló. Se le sublevó, digamos. Que también es una cosa natural, ¿no? Uh-huh. Que, a ver, que Milei quiera sustituir a Macri, se lo quiera comer, digamos, como un Pac-Man, y que Kicillof aspire a liderar el peronismo, me parecen fenómenos naturales, ¿no? Que están en la lógica de la política. Pero en cualquier caso el peronismo, a ver, ya un peronismo sin figuras excluyentes como Menem o Néstor Kirchner, me parece que no lo veo. Me dijeron que tenía que traer regalos. Sí, así somos mangueros. Entonces traje 2. Bien. ¿Tengo un minuto o no? Sí, claro, dale. Yo quería traer un libro de regalo, que no lo tengo en mi biblioteca, yo tengo una biblioteca lindísima, porque lo tengo lamentablemente en la compu, en ebooks. Bien. Y que tiene una historia lindísima de Mario Vargas Llosa. Y lo quise comprar hoy antes de venir y no lo encontré. Y se iba hasta la avenida Cabildo, donde estaba. Llegabas tarde. Se llama 5 esquinas. Bien. Y que tiene una historia. Y entonces yo te prometo que voy a mandar 5 esquinas, aunque no me invites de vuelta, para que se lo regales a algún televidente. Yo te prometo que te voy a invitar de vuelta. Por ahí Okay. te aburre ya venir 2 veces. Ahora te voy a contar la historia de 5 esquinas porque es fascinante. Entonces traje 2 libros de Vargas, uno sobre y otro de Vargas Llosa, a quien yo admiré y conocí mucho. ¿Sabes por qué, no? Porque era un tipo muy abierto, era un tipo completamente ecléctico, era un tipo inclasificable, ¿no? ¿Qué era Vargas Llosa? De derecha se apoyaba el aborto, ¿entendés? O la venta libre de drogas, ¿entendés? O criticaba las dictaduras. Era un tipo completamente genial. Bueno, entonces traje su último libro, que no tengo los lentes, pero termina con una frase dramática. Esto se llama Le dedico mi silencio. Este lo acabo de comprar y este me lo regaló su autor, que lo traje de regalo del autor. Y este lo compré para alguien que lo quiera leer. Es la historia de la música peruana, escrita por Vargas Llosa. Mario fue un periodista de la puta que lo reparió, ¿ok? Porque todas sus historias y novelas tienen mucho de realidad, ¿no? Y esta es la historia de la música peruana. Es un libro maravilloso. Y termina... ¿Me alcanzás los lentes que están ahí? No veo la verdad, Pedro, no veo un... No te perdés de mucho, Marcelo. No, pero vos mirá lo que dice al final, ¿no? Es tremendo. Dice, en efecto, terminé de escribir este borrador, esta novela en Madrid en 2022. Creo que he finalizado ya esta novela. Ahora me gustaría escribir un ensayo sobre Sartre, que fue mi maestro de joven. Será lo último que escribiré. Y ese libro de Sartre nunca apareció. No salió. Bueno, entonces este libro es una joya, es su última obra, y a quien lo quiera, yo se lo traigo. Muchísimas libro gracias. Es un libro muy divertido, pero escrito que toma las figuras de Vargas Llosa y de García Márquez como 2 personajes de ficción. Lo escribió Jaime Bailey, que es un gran amigo mío. Y hemos sido vecinos mucho tiempo en Estados Unidos y somos muy amigos. El tipo es un genio, ¿lo conoces? Sé perfectamente quién es, no lo conozco perfectamente. Si algún día viene a la Argentina me gustaría invitarlo también. Totalmente extraordinario. Entonces él escribió una novela que parece una joda, pero no es muy profunda, porque la historia de la pelea entre Vargas Llosa y García Márquez, otro
periodista gigantesco, por una cuestión de mujeres, ¿no? En el año 76 en México, Vargas Llosa, una especie de príncipe, digamos, le pega un trompazo en la cara a García Márquez, que era, digamos, una especie de atorrante, ¿no? Los dos geniales, ¿no? Príncipe y un atorrante. Eran muy amigos, se habían conocido en Caracas unos años antes. Porque, aunque no cuento el final, Vargas Llosa sospecha de que García Márquez le había tenido una situación con su esposa. Okay. La hija de su tía Julia. Okay. Bueno. Entonces Jaime utiliza los personajes de Vargas Llosa y de García Márquez como si fueran de ficción. Mario se enojó mucho con este libro. Porque Vargas Llosa era un príncipe, un príncipe universal. Claro. Bueno, entonces se llama Los Genios la novela. Este libro me lo dio Jaime, tengo varios, tengo uno firmado por él que me lo guarde. Y la descripción que él hace del Perú y de Colombia y de la personalidad de García Márquez y la personalidad de Vargas Llosa es fascinante. Te lo agradezco mucho los dos. Así que bueno. Te lo agradezco. Y te cuento el libro que no pude traer. Dale. ¿Tengo un segundo? Sí, creo que sí, tenemos, bueno, dale. Yo te quería aclarar una cosa. Nosotros mangueamos libros porque nos financiamos por el aporte de nuestra comunidad. Ah, ok. Entonces sorteamos entre los socios y socias de Gelatina cosas que le pedimos. No es solo de, che, Marcelo. No, me encantó. Que somos cometeros y que para salir al aire Gelatina. Te cuento esto rápido y me voy. En el año 2017 lo entrevisto a Vargas Llosa en público, en Buenos Aires, en una cena organizada por la Fundación Libertad, que me invitan a mí como moderador y como entrevistador y presentador de Mario Vargas Llosa. Yo tenía muy buena relación con él, soy amigo de su hijo, de Álvaro, y le hice un reportaje interesantísimo frente al mundo de la política. Había 2.000 tipos en el lugar, 2.000, 3.000 personas. Estaba la política entera, estaba Macri, estaba Felipe González. Entonces le preguntaba a Vargas Llosa cosas obvias, ¿no? Y yo me estaba aburriendo, y él también. Que el populismo, que los Kirchner, que Macri, que la posverdad. Claro. Yo estaba haciendo un reportaje para que la gente que estaba presente en el lugar lo aplaudiera, digamos, y a mí también. Sí. Y para que Mario contestara lo que la gente quería escuchar. Y al minuto, está en internet y tiene como 800.000 vistas. Alguien lo subió en su momento. Entonces, en un momento, minuto 36, yo digo, pobre Mario, contestando obviedades. Un embole. Un embole. Entonces yo me acordé de su última novela de ese momento. Y le digo, dígame, Mario, y la gente me miró como si yo estuviera del tomate, ¿no? Digo, Mario, ¿cómo era el sexo en Lima en la época de Fujimori? Es una pregunta totalmente... Fuera de registro. Descolgada para el público, pero a él se le iluminó la cara. Es como si hubiera aparecido un rayo, una especie de resplandor, digamos, que lo iluminó, porque él había escrito una novela llamada 5 esquinas, donde relataba que lo asfixiante, lo perturbador, digamos, del clima limeño durante los últimos años de Fujimori había estimulado la vida sexual de los peruanos. Una cosa completamente genial. Y todas sus novelas son muy verídicas, son finalmente relatos periodísticos maravillosos. Claro. Entonces le pregunté, dígame, Mario, ¿cómo era la vida sexual de los peruanos en la época de Fujimori? Y yo que tenía un montón de focos enfrente, digo, la gente me debe querer matar, pero a Vargas Llosa se le iluminó la cara. Y entonces sus respuestas fueron completamente exquisitas, ¿no? Y eso se llama 5 esquinas, es un libro maravilloso. Y no lo conseguí. Bien. Entonces te lo debo para la... Perfecto. Te agradezco mucho. ¿La pasaste bien? Y genial. Te agradezco muchísimo, Marcelo, que hayas venido. Gracias, a Gelatina. Realmente, para nosotros un placer también. Nos vamos, se quedan con Qué Olor. Charo López y Noelia Custodio. Hasta las 6 de la tarde, por lo menos. Le robé 8 minutos. Les pido disculpas. Nos vemos mañana. Chao.